La mansión de Ricardo Hernández en Los Ángeles era un testimonio del éxito y la opulencia. Las paredes estaban adornadas con obras de arte de renombre y el olor a cuero y madera pulida impregnaba el ambiente. Sin embargo, en ese momento, Ricardo no se sentía cómodo. Estaba sentado en un sofá de terciopelo, absorto en sus pensamientos, cuando el teléfono sonó, interrumpiendo el silencio. «Ricardo, soy el doctor Martínez», dijo la voz al otro lado de la línea, cargada de preocupación. «Necesitamos hablar sobre don Alejandro. Él está muy enfermo». Un nudo se formó en la garganta de Ricardo. Don Alejandro era más que un amigo, era un mentor, una figura paterna que siempre había estado presente en su vida, ofreciendo consejos y apoyo incondicional. «¿Qué pasó? ¿Está bien?», preguntó Ricardo, la urgencia en su voz evidente. «No, no está bien. Lo han abandonado aquí en San Miguel. Su salud ha empeorado mucho y necesitamos tomar una decisión rápida», respondió el médico, su voz grave resonando por el teléfono. Ricardo sintió un escalofrío. ¿San Miguel? Una pequeña ciudad en México que solo conocía de las historias que don Alejandro contaba. «Voy en camino», dijo rápidamente, colgando el teléfono. La decisión estaba tomada. No podía dejar a su amigo solo en un momento tan crítico. La escena siguiente se desarrolló entre maletas siendo empacadas y recuerdos que danzaban en la mente de Ricardo. Miró la mansión lujosa que había construido, repleta de cosas que de repente parecían tan vacías. «¿Para qué tengo todo esto si no tengo a nadie con quien compartirlo?», susurró para sí mismo. Los flashbacks comenzaron a surgir, como imágenes en una película antigua. Recordó a don Alejandro, con su cálido sonrisa y sus ojos brillantes, contando historias sobre la Revolución Mexicana, sobre lucha y esperanza. «Siempre puedes volver a tus raíces, Ricardo», decía don Alejandro, mientras caminaban juntos por un parque soleado. «La verdadera riqueza está en las personas que amamos, no en las cosas que poseemos». Con esos recuerdos en mente, Ricardo cerró la última maleta y partió, dejando atrás la vida de lujo. El vuelo fue largo y cansado, y mientras el avión sobrevolaba los paisajes de México, sintió una mezcla de ansiedad y determinación. ¿Qué lo aguardaba en San Miguel? No lo sabía, pero tenía la certeza de que necesitaba estar al lado de su amigo. Al desembarcar, Ricardo fue recibido por una ciudad vibrante, pero sintió una tensión en el aire. Las calles eran coloridas, llenas de vida, pero las miradas de los habitantes eran desconfiadas, casi hostiles. Se preguntó si su apariencia de millonario, con su traje impecable y su forma de ser distintiva, era vista como una invasión en un lugar que tal vez tenía sus propias luchas y secretos. Ricardo siguió por las calles hasta la casa sencilla de don Alejandro. La construcción, una vez llena de vida, ahora estaba deteriorada, reflejando el estado de salud de su amigo. Llamó a la puerta, el corazón acelerado, y tras algunos instantes la puerta se abrió lentamente. Don Alejandro estaba allí, visiblemente debilitado, pero aún así con un destello en los ojos. «¡Ricardo!», exclamó don Alejandro, su voz débil, pero llena de emoción. «¿Has venido?». «Por supuesto que sí, amigo. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás?», preguntó Ricardo, abrazándolo con fuerza, sintiendo la fragilidad de un cuerpo que alguna vez fue tan vigoroso. «Estoy luchando, como siempre, pero hay algo que necesitas saber», dijo don Alejandro, llevando a Ricardo hacia adentro. «Hay un secreto que puede cambiar nuestras vidas para siempre». Ricardo sintió un escalofrío. ¿Qué podría ser? Se sentó al lado de don Alejandro, quien comenzó a contar su historia, y con cada palabra, Ricardo se dio cuenta de que estaba a punto de embarcarse en un viaje que iría más allá de la amistad, llevándolo a confrontar el pasado y redescubrir el verdadero significado de la riqueza.
Ricardo entró en la casa sencilla de don Alejandro. El olor a moho y medicamentos flotaba en el aire, un contraste gritante con la vida opulenta que había dejado en Los Ángeles. El ambiente estaba mal iluminado y las paredes descascaradas parecían atestiguar el peso del tiempo. Don Alejandro estaba acostado en una cama improvisada, su figura delgada cubierta por una manta desgastada. Al ver a Ricardo, su mirada se iluminó, pero pronto fue opacada por la debilidad. «Ricardo, mi amigo, has venido», dijo don Alejandro, su voz temblorosa. «No esperaba que dejaras todo para venir aquí». «No podía quedarme lejos, Alejandro. Eres como un padre para mí. ¿Qué está pasando?» Ricardo se acercó, sosteniendo la mano de su amigo. Sintió la fragilidad de sus dedos, un recordatorio doloroso de cuán vulnerable puede ser la vida. Don Alejandro respiró hondo, luchando contra el dolor que parecía consumir su fuerza. «Tengo algo que contarte, algo que puede cambiarlo todo, pero primero necesito que me prometas que vas a escuchar hasta el final». Ricardo asintió, su curiosidad despertada. «Claro, ¿qué es?». El viejo amigo hizo un gesto hacia una caja de madera que estaba en una estantería cercana. Esa caja contiene cartas, documentos, una parte de la historia de nuestra familia, un legado que se perdió durante la Revolución Mexicana. Necesitas saber lo que sucedió. Ricardo caminó hacia la caja, sus dedos acariciando la superficie desgastada de madera. Al abrirla, un olor a papel envejecido emanó, mezclado con un leve olor a moho. Sacó una carta amarillenta y comenzó a leer en voz alta. «Querido hermano, si estás leyendo esto, significa que nuestra lucha no ha terminado». Las palabras reverberaban en su mente y la imagen de un joven revolucionario cobraba vida. «¿Quién era él?», preguntó Ricardo intrigado. «Un famoso revolucionario, un amigo de nuestra familia. Luchó contra la opresión. Mi familia tuvo un papel importante en esa lucha, pero la corrupción y la codicia lo arruinaron todo. La fortuna que perdimos sigue ahí, pero ahora es un símbolo de injusticia». «¿Fortuna?», repitió Ricardo, la idea de una riqueza perdida avivando su ambición. «¿Sabes dónde está?». Don Alejandro cerró los ojos por un momento, como si buscara fuerzas para hablar. «No estoy seguro. Solo tengo algunas pistas en las cartas, pero lo que realmente importa es lo que esta fortuna representa. Es la lucha por la dignidad de nuestro pueblo». Ricardo se levantó, la determinación creciendo dentro de él. «Lo voy a descubrir. No puedo dejar que esto se pierda. Tú y tu familia se lo merecen». Los ojos de don Alejandro brillaron con una mezcla de orgullo y preocupación. «Pero ten cuidado, Ricardo. Hay quienes aún desean mantener el poder en sus manos. La corrupción está arraigada aquí y muchos no quieren que la verdad salga a la luz». Ricardo respiró hondo, sintiendo la responsabilidad sobre sus hombros. «Me aseguraré de que esta historia sea contada. Necesitamos la confianza de la comunidad». En los días que siguieron, Ricardo comenzó a integrarse en la vida en San Miguel. Caminaba por las calles, hablando con los habitantes, tratando de desvelar la historia de la ciudad y la herencia dejada por la revolución. Para su sorpresa, muchos lo miraban con desconfianza, como si su presencia fuera un recordatorio de las injusticias que aún persistían. «¿Quién eres tú, gringo?», preguntó un hombre de mediana edad cruzando los brazos. «¿Qué es lo que realmente quieres aquí?». «Soy amigo de don Alejandro. Estoy aquí para ayudar», respondió Ricardo, intentando transmitir sinceridad. «Quiero entender su historia, descubrir la verdad». El hombre dudó, pero una mujer mayor se acercó. «Él dice la verdad. Alejandro siempre ha tenido amigos entre los ricos, pero ¿qué significa eso realmente para nosotros?». Ricardo se dio cuenta de que estaba en un camino difícil. «Significa que podemos luchar juntos. La fortuna que Alejandro mencionó
Puede ser una oportunidad de reparación, de justicia. Los murmullos de la multitud empezaron a crecer, pero la desconfianza todavía flotaba en el aire. «Solo palabras, gringo. Necesitamos acciones, no promesas», dijo el hombre antes de alejarse. Ricardo sabía que tenía que ganarse su confianza, no solo por la fortuna, sino por la dignidad y los sueños de la comunidad que comenzaba a entender. Miró la caja de cartas que aún guardaba en su mente y sintió que la verdadera aventura apenas estaba comenzando. Ricardo caminaba por las calles de San Miguel, aún absorbiendo la atmósfera vibrante y los olores inconfundibles de la gastronomía local. Sentía una mezcla de inseguridad y emoción, los colores de las casas, los murales vibrantes y la música que resonaba en las plazas traían un brillo que no había experimentado en años. Fue en una feria de arte, repleta de artistas locales, que su destino comenzó a cambiar. Fue allí donde encontró a Isabel, una artista con cabello negro como la noche y una sonrisa que iluminaba su rostro. Ella estaba frente a un puesto pintando un lienzo que capturaba la esencia de la ciudad. Ricardo se acercó, atraído por la belleza de la obra y la energía de ella. «Tienes un talento increíble», comentó, admirando las pinceladas expresivas. «Gracias, esta ciudad me inspira cada día», respondió Isabel sin apartar la mirada del lienzo. «¿Y tú? ¿Qué haces en San Miguel?» Ricardo dudó por un momento, recordando la vida de lujo que había dejado atrás. «Estoy aquí para cuidar a un amigo. Él está enfermo». El pesar en su voz hizo que Isabel dejara de pintar y lo mirara directamente. «Eso es muy noble de tu parte. A veces la gente olvida el valor de las conexiones humanas. Lo que importa es lo que hacemos por aquellos que amamos». Su tono era suave, pero había una firmeza que lo tocó. Conforme pasaron los días, los dos se encontraron más veces. Isabel lo llevó a explorar la ciudad, mostrándole cada rincón, cada mural y cada historia. Compartieron risas, relatos y gradualmente un lazo comenzó a formarse. En una tarde soleada, mientras caminaban por la plaza principal, Ricardo se sentó en un banco, mirando al cielo. «¿Sabes? Solía pensar que la felicidad estaba en tener dinero y estatus, pero ahora siento que he perdido tanto tiempo». Isabel lo miró, sus ojos brillando con comprensión. La verdadera felicidad proviene de las experiencias y de las personas que tenemos alrededor. El dinero puede comprar cosas, pero nunca puede comprar el amor o la verdadera amistad. Ricardo sintió un apretón en el corazón. Sabía que Isabel tenía razón. «A veces me pregunto si tomé la decisión correcta al dejarlo todo atrás», confesó, su voz baja. «Hiciste lo que creías correcto, y eso es todo lo que importa. Lo que está en tu corazón es lo que guiará tus pasos», respondió Isabel, animándolo con una mirada cálida. Con el tiempo, comenzó a darse cuenta de que su papel en San Miguel era más que cuidar de don Alejandro. También se trataba de reconectarse consigo mismo y con los demás. En un momento íntimo, a la luz de una fogata compartida con algunos habitantes, decidió abrir su corazón. «Isabel, no sé qué depara el futuro, pero siento que esta ciudad y tú han cambiado mi vida». Isabel sonrió, el calor de la fogata reflejándose en su rostro. «La vida está llena de incertidumbres, Ricardo, pero la belleza radica en cómo enfrentamos esas incertidumbres juntos». A medida que las noches se volvían más frías y don Alejandro continuaba luchando contra su enfermedad, Ricardo se encontraba cada vez más dividido entre sus responsabilidades y la nueva vida que estaba construyendo. Quería ser el amigo que don Alejandro necesitaba, pero también se estaba enamorando de la ciudad y de Isabel. Cierta noche, mientras contemplaban las estrellas, Isabel habló sobre su propia lucha como artista en una ciudad que muchas veces no valoraba el arte.
A veces siento que estoy luchando contra un mar de indiferencia, pero cuando veo a alguien emocionarse con mi pintura, todo cobra sentido. Eres una luchadora, Isabel, y tu arte es un reflejo de eso. No te rindas, la animó Ricardo. Sabía que no podía dejar que la presión por el legado de don Alejandro lo alejara de su amistad con Isabel. La conexión entre ellos se fortalecía, pero la sombra de la enfermedad de don Alejandro y la presión que sentía estaban siempre presentes. Sabía que necesitaba encontrar un equilibrio entre cuidar de su amigo y explorar esta nueva vida que estaba floreciendo en San Miguel. El futuro aún era incierto, pero con Isabel a su lado, se sentía listo para enfrentar cualquier desafío que viniera. Ricardo e Isabel estaban en la plaza central de San Miguel, rodeados por el bullicio de la ciudad. La exposición de arte que habían organizado estaba a punto de comenzar, y la energía en el aire era palpable. Las coloridas barracas estaban decoradas con obras de artistas locales, y el olor de la comida típica se mezclaba con el aroma fresco de la lluvia que había caído más temprano. Ricardo miró a Isabel, que estaba ajustando una pintura en la pared improvisada que habían montado. ¿Estás segura de que esto va a funcionar?, preguntó, la preocupación evidente en su voz. Por supuesto que sí, Ricardo. La gente está emocionada. Vi a muchos de ellos ayudando a montar todo. Esto es más que solo don Alejandro, es sobre nuestra comunidad, respondió Isabel con un brillo en los ojos. Siempre tuvo un don para ver el lado positivo de las cosas, y eso era contagioso. Estaban a punto de abrir la exposición cuando el clima comenzó a cambiar. El sol se ocultaba y nubes oscuras se acumulaban en el horizonte. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espina. Sabía que la salud de don Alejandro se estaba deteriorando, y la presión para recaudar fondos era intensa. La exposición no solo era una oportunidad para celebrar el arte local, sino una necesidad urgente para asegurar el tratamiento de su amigo. Solo espero que la recaudación sea suficiente, dijo Ricardo, mirando a los visitantes que empezaban a aglomerarse. Don Alejandro merece lo mejor. Él lo recibirá. La ciudad lo ama. E máis importante, ellos te aman por estar aquí, respondió Isabel. Su mirada era firme, y Ricardo se sintió un poco más esperanzado. Mientras la exposición comenzaba, las personas empezaron a reunirse alrededor de las pinturas. Risas y conversaciones llenaban el aire, y Ricardo se sintió tomado por una ola de gratitud. Pero, de repente, la atmósfera cambió drásticamente cuando apareció don Felipe, el político corrupto que Ricardo ya conocía. Estaba acompañado de algunos de sus matones, y su mirada penetrante parecía buscar alguna debilidad. «Ricardo Hernández», llamó don Felipe, su voz resonando en la plaza. «Es bueno ver que decidiste involucrarte en las cuestiones locales, pero sinceramente no perteneces aquí». Ricardo respiró hondo. «Solo estamos tratando de ayudar a la ciudad, don Felipe. Don Alejandro ha hecho mucho por esta comunidad». «Es verdad», dijo don Felipe, con una sonrisa irónica. «Pero lo que él hizo es irrelevante ahora. La fortuna perdida es la clave para el futuro de muchos, y tú solo estás estorbando». Un murmullo de descontento recorrió la multitud, y Ricardo percibió la tensión creciendo. «La fortuna no debe ser usada para enriquecer a unos pocos. Necesitamos justicia y dignidad para todos», respondió, intentando mantener la calma ante la provocación. «¿Justicia?», don Felipe rió, un sonido despectivo. «En este mundo, mi querido, la justicia se hace con dinero y poder, y tú no tienes ninguno de los dos». Ricardo sintió la rabia subir, pero sabía que debía ser cauteloso. «La verdadera riqueza es la unión de esta comunidad. Estamos todos juntos en esto, y no podrás intimidarlos», dijo, mirando a los ojos de don Felipe. «¿Intimidar? ¿Yo? Te darás cuenta de que tu lucha es fútil»,
respondió don Felipe antes de alejarse, dejando un rastro de tensión. Isabel se acercó rápidamente a Ricardo, su mirada preocupada. ¿Estás bien? ¿Qué dijo? Él solo está tratando de desestabilizarnos. No podemos permitir que eso nos afecte, respondió Ricardo, tratando de calmarla. Pero la sensación de inquietud persistía. Esa noche, mientras los invitados admiraban las obras, Ricardo se sintió observado. Notó algunos rostros conocidos alejándose, murmurando entre sí sobre las amenazas que don Felipe había hecho. «¡Ricardo!», gritó una mujer anciana de la comunidad, que se acercó con un semblante preocupado. Don Felipe no se queda solo en palabras. Está decidido a conseguir lo que quiere. «Lo sé», respondió Ricardo, el peso de sus palabras cayendo sobre sus hombros, «pero necesitamos continuar. Esto es por don Alejandro y por todos ustedes». «Tienes razón, pero debemos ser inteligentes. Él no se detendrá aquí», advirtió la mujer. Ricardo miró a su alrededor, dándose cuenta de que la exposición no era solo una fiesta. Era una lucha por la dignidad y por un futuro mejor para todos. Necesitaba encontrar una manera de unir a la comunidad, demostrarles que juntos eran más fuertes que cualquier amenaza. «Vamos a hacerlo juntos», dijo a la multitud reunida, levantando la voz. «El arte es nuestra voz y nuestra resistencia. No podemos permitir que el miedo nos paralice». Y así, mientras la noche caía sobre San Miguel, Ricardo se sintió más determinado que nunca. Sabía que la lucha apenas comenzaba, pero estaba preparado para enfrentar lo que viniera, junto a Isabel y todos los habitantes de la ciudad. El sol comenzaba a ponerse sobre San Miguel, lanzando un brillo dorado sobre las calles de adoquines. La ciudad, que antes parecía acogedora y vibrante, ahora cargaba una sombra de preocupación. Ricardo e Isabel estaban en su pequeña galería, rodeados de las obras de arte que habían reunido para la exposición benéfica en apoyo a don Alejandro. Aunque la atmósfera estaba llena de esperanza, no podían ignorar la creciente amenaza que se cernía sobre ellos. «Necesitamos un plan», dijo Isabel con una mirada seria. «Don Felipe no va a desistir fácilmente. Él quiere esa fortuna a toda costa». Ricardo asintió, la expresión de su rostro reflejando la determinación que sentía por dentro. «Lo sé. Es más que solo dinero para él. Para don Felipe es una cuestión de poder. Si descubre que estamos cerca de lo que se ha perdido, no dudará en actuar». Isabel cruzó los brazos, su mirada fija en una pintura que retrataba la lucha del pueblo mexicano. «¿Y qué vamos a hacer? No podemos simplemente escondernos. La comunidad cuenta con nosotros». «Tienes razón», respondió Ricardo, respirando hondo. «Necesitamos continuar con la exposición. Si logramos recaudar lo suficiente para el tratamiento de don Alejandro, tal vez podamos ganar tiempo y apoyo de los habitantes. Necesitan ver que hay esperanza». Los dos pasaron la noche organizando los detalles de la exposición, pero la tensión era palpable. Cuando llegó el día del evento, la galería estaba repleta de visitantes. El ambiente era alegre, con risas y conversaciones animadas, pero Ricardo sentía que algo estaba a punto de suceder. Observaba los rostros de los habitantes, notando la esperanza mezclada con el miedo en sus ojos. Durante la noche, mientras la música resonaba de fondo, un sobre anónimo fue dejado en la mesa de Ricardo. Lo abrió, y su corazón se disparó al leer el mensaje. «Desiste de la búsqueda de la fortuna, o tú y tus amigos pagarán un alto precio». Ricardo miró a Isabel, que se acercó, curiosa. «¿Qué fue?» «Es una amenaza», respondió él, la voz baja y tensa. «Don Felipe nos está observando. No se detendrá hasta conseguir lo que quiere». Isabel frunció el ceño, la preocupación evidente en su mirada. «No podemos dejar que nos intimide. La comunidad necesita saber esto. Si permanecemos en silencio, él ganará».
Tienes razón, coincidió Ricardo, sintiendo un nuevo ímpetu de coraje. Vamos a confrontarlo. Necesitamos mostrarle que no tenemos miedo. A la mañana siguiente, Ricardo decidió visitar a don Felipe en su oficina, un edificio imponente que exudaba poder e influencia. Al entrar, fue recibido por un ambiente frío y austero, con paredes adornadas por retratos de políticos y líderes, todos con expresiones severas. «¿Qué quieres, Hernández?», preguntó don Felipe, sentado detrás de un escritorio de caoba, mirándolo con desdén. «Sabes muy bien lo que quiero, don Felipe. Estoy aquí para hablar sobre tus amenazas. La comunidad no se quedará callada ante tu corrupción», declaró Ricardo, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Don Felipe sonrió, pero no había alegría en su sonrisa. Era una sonrisa de desprecio. «¿Realmente crees que puedes desafiar lo que ya está establecido? Tú, un simple millonario que decidió jugar a ser héroe en una ciudad que no es tuya». «No se trata de ser un héroe», respondió Ricardo, manteniendo la mirada del político. «Se trata de dignidad, se trata de justicia, y no voy a rendirme». La tensión entre los dos hombres era palpable, y Ricardo podía sentir el peso de la situación. Don Felipe se inclinó hacia adelante, su voz baja y amenazante. «Cuidado, Hernández. La última cosa que quieres es convertirte en un objetivo. Tengo muchos recursos y amigos poderosos. Piensa bien antes de continuar con esta farsa». Ricardo se dio la vuelta y salió de la oficina, con el corazón acelerado, pero la determinación aún latiendo dentro de él. Sabía que el enfrentamiento apenas había comenzado y que las próximas semanas serían cruciales. Mientras caminaba por las calles de San Miguel, se sintió más conectado a la ciudad y a su gente que nunca. Necesitaba un plan, no solo para proteger a don Alejandro, sino para luchar por la comunidad que comenzaba a unirse a su alrededor. Y con Isabel a su lado, estaba decidido a enfrentar los desafíos que vendrían sin importar el costo. Ricardo e Isabel estaban sentados a la mesa rústica de la cocina de don Alejandro, rodeados de papeles amarillentos y una atmósfera de expectativa. El olor del café fresco se mezclaba con el polvo de las cartas y documentos que Ricardo había encontrado en una caja antigua. Sostenía un mapa manchado dibujado a mano que parecía pulsar con la promesa de un legado perdido. «Mira, aquí», dijo Ricardo, señalando un lugar marcado con una X. «Este lugar parece ser una antigua hacienda cerca de la montaña. Es donde escondían los bienes durante la Revolución». Isabel se inclinó sobre el mapa, los ojos brillando con la emoción del descubrimiento. «Si esto es cierto, podríamos estar cerca de encontrar la fortuna que don Alejandro mencionó. No solo eso, sino que tal vez podríamos ayudar a la comunidad que tanto lo necesita». Ricardo asintió, su mente bulliciosa con posibilidades. «Necesitamos ser cautelosos. Don Felipe no se lo tomará a la ligera. Ya está al tanto de nosotros y sabemos cómo actúa». «Sí, pero no podemos dejar que el miedo nos detenga. Esta fortuna podría ser la clave para cambiar la vida de tantas personas aquí en San Miguel», respondió Isabel, con determinación en la voz. Con la decisión tomada, los dos comenzaron a planear la expedición. Esa noche, bajo la suave luz de la luna que iluminaba la pequeña ciudad, trazaron un camino en el mapa y decidieron partir al amanecer. El plan era simple pero arriesgado: ir al lugar marcado, investigar y encontrar cualquier evidencia de la fortuna, siempre atentos a los posibles ojos del corrupto don Felipe. A la mañana siguiente, el sol salió radiante y la ciudad comenzaba a despertar. Ricardo e Isabel se encontraron en la plaza central, llenos de adrenalina y expectativa. «¿Estás lista para nuestra pequeña aventura?», le preguntó con una sonrisa nerviosa en el rostro. «Más que nunca. Vamos a darle un nuevo significado a esta búsqueda», respondió Isabel, sus ojos brillando de determinación.
Siguieron el camino indicado en el mapa, atravesando campos verdes y colinas onduladas. El paisaje era deslumbrante, pero la tensión flotaba en el aire como una sombra. Mientras caminaban, Ricardo no pudo evitar reflexionar sobre la transformación que estaba ocurriendo dentro de él. Isabel, ¿alguna vez has pensado en lo que realmente significa este legado? Para mí siempre fue solo una cuestión de fortuna, pero ahora ves que la verdadera riqueza puede estar en la lucha por la justicia y en la conexión con las personas, completó Isabel, reconociendo el cambio en Ricardo. La vida que llevabas en Los Ángeles parecía vacía, ¿no es así? Aquí tienes un propósito. Ricardo sonrió, reconociendo que ella tenía razón. Sí, y eso me hace querer luchar aún más, no solo por la fortuna, sino por todo lo que don Alejandro siempre representó para nosotros. Finalmente, llegaron a la hacienda marcada en el mapa. Era una estructura antigua, cubierta de enredaderas y con ventanas rotas, pero aún así emanaba una aura de historia. «Veamos qué encontramos», dijo Ricardo, con la adrenalina pulsando en sus venas. Comenzaron a explorar, moviendo muebles pesados y examinando cada rincón. Después de unos minutos de búsqueda, Isabel gritó: «¡Ricardo, mira esto!». Ella levantó una tabla suelta en el suelo, revelando una pequeña cámara. El corazón de Ricardo se disparó. ¿Qué será lo que hay allí? Con cuidado, abrieron el espacio y encontraron una caja de madera adornada con símbolos antiguos. Ricardo la retiró con cuidado y al abrirla, encontró una serie de cartas y objetos que parecían haber pertenecido a uno de los revolucionarios mencionados en las cartas de don Alejandro. «Isabel, esto es increíble», exclamó, sosteniendo un medallón incrustado de piedras preciosas. Isabel sonrió, pero su expresión rápidamente se tornó seria. «Ricardo, ¿crees que esto puede ser la clave para todo? Pero, ¿y don Felipe? Él puede estar siguiéndonos. Necesitamos actuar rápidamente. No podemos dejar que descubra lo que encontramos, ni nuestro plan. Debemos asegurarnos de que esto no caiga en manos equivocadas», dijo Ricardo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Mientras se preparaban para salir, una sensación extraña invadió a Ricardo. Miró a Isabel y dijo: «Independientemente de lo que pase, quiero que sepas que este viaje ha cambiado mi vida. Me diste una nueva perspectiva sobre lo que realmente importa». Isabel sonrió, sus ojos brillando con la misma determinación que los había guiado hasta allí. «Y aún tenemos una lucha por delante. Vamos juntos, Ricardo. Estamos en esto juntos». Con la caja segura bajo el brazo, salieron de la hacienda sin darse cuenta de que los desafíos que vendrían requerirían no solo valentía, sino también la fuerza de su amistad y el deseo de un futuro mejor para todos en San Miguel. Ricardo estaba en un estado de alerta constante, su mente girando en torno a don Alejandro y los peligros que ahora lo rodeaban. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, pero no se permitía admirar la belleza del momento. La urgencia de rescatar a su amigo lo consumía por completo. «Necesitamos actuar rápido», dijo Isabel, su mirada decidida. «Don Alejandro no puede quedar en manos de alguien como don Felipe». «Lo sé», respondió Ricardo apretando los puños. «Pero, ¿qué podemos hacer? Él es poderoso y tiene a sus hombres. No podemos simplemente correr a la cueva del león». Isabel respiró profundamente, tratando de mantenerse tranquila. «Necesitamos usar la astucia. Él no espera que nos unamos. Vamos a elaborar un plan que lo tome por sorpresa». Ricardo asintió, sintiendo la adrenalina fluir por sus venas. «Vamos a reunirnos con los habitantes que confían en nosotros. Ellos pueden ayudarnos. Necesitamos información y apoyo». Al día siguiente, los dos se reunieron con un grupo de habitantes leales, explicando la situación.
La sala estaba llena de rostros preocupados, pero la determinación era palpable. «Don Alejandro es uno de nosotros. No podemos dejarlo en manos de un tirano», exclamó una mujer mayor, su voz temblando de emoción. «Necesitamos actuar como una comunidad. Juntos somos más fuertes», agregó Ricardo con un tono firme y resuelto. La idea de unir fuerzas generó un murmullo de aprobación entre los presentes. La esperanza estaba renaciendo. Esa noche, Ricardo e Isabel se prepararon para el enfrentamiento. Sabían que el secuestro de don Alejandro era solo el comienzo de una batalla mucho mayor. «Vamos a infiltrarnos en la propiedad de don Felipe», sugirió Isabel. «Si logramos distraer a los guardias, podemos llegar hasta él». Ricardo asintió, con el corazón acelerado. «¿Y si no lo logramos?», preguntó, aunque sabía que no había otra opción. «No podemos pensar así. Vamos a hacer esto por don Alejandro, por todos nosotros», respondió ella, sosteniendo su mano con firmeza. Cuando llegaron a la mansión de don Felipe, la tensión era casi insoportable. La imponente propiedad, bien iluminada, parecía una fortaleza. «Recuerda, necesitamos ser rápidos y silenciosos», susurró Isabel mientras se movían entre las sombras. Los dos lograron escabullirse por los jardines, evitando a los guardias que patrullaban la zona. El corazón de Ricardo latía con fuerza y su mente estaba centrada en una única misión: salvar a don Alejandro. Llegaron a una ventana entreabierta que daba al interior de la casa y espiaron. Dentro, don Alejandro estaba atado a una silla, su expresión de dolor mezclada con determinación. «Don Felipe, no puedes hacer esto», decía, su voz débil pero firme. Ricardo sintió un nudo en la garganta al ver a su amigo en tal estado, pero sabía que no era momento de dudar. «Es hora de actuar», susurró a Isabel. Con un movimiento rápido se escabulleron por la ventana y Ricardo, decidido, se lanzó sobre el primer guardia que pudo alcanzar. El impacto del cuerpo contra el suelo resonó en la sala y Isabel rápidamente se unió a él, desarmando a otro guardia con agilidad. «Don Alejandro, estamos aquí», gritó Ricardo, con la adrenalina fluyendo por sus venas. Don Felipe, que estaba de pie cerca de una mesa, se giró con una expresión de sorpresa. «¿Qué creen que están haciendo?». Se materializó en una figura amenazante, su voz cargada de desprecio. «No tienen idea de lo que están enfrentando». «Estamos aquí para liberar a nuestro amigo y acabar con tu juego, don Felipe», respondió Isabel, avanzando para proteger a Ricardo. La tensión en el aire era palpable y un enfrentamiento se desató. Don Felipe, un hombre de muchos recursos y traiciones, no estaba dispuesto a ceder fácilmente. «¿Creen que pueden desafiarme? Soy un hombre poderoso», gritó, tratando de recuperar el control de la situación. Ricardo, dándose cuenta de que la lucha no sería solo física, buscó una forma de desestabilizar a don Felipe. «Puedes tener poder, pero la verdad siempre prevalece. La comunidad está con nosotros. No se quedarán callados», declaró, su voz resonando en la sala. Don Felipe dudó por un momento, un destello de incertidumbre cruzando su rostro, pero pronto su arrogancia volvió a tomar el control. «Ustedes son solo un puñado de ratas. La ciudad siempre ha sido mía», gritó, tratando de intimidarlos. Isabel, reconociendo la oportunidad, disparó. «No más. Tu corrupción se acabó. Hoy la verdad triunfa». El enfrentamiento entre ellos fue feroz, pero la unión de Ricardo e Isabel, junto con el rescate de don Alejandro, era más poderosa que cualquier fuerza que don Felipe pudiera convocar. La lucha era más que un combate físico, era una lucha por la dignidad, por la esperanza y por la verdad que unía a la comunidad de San Miguel. Ricardo y don Alejandro estaban sentados en el antiguo patio de la casa, donde el sol filtraba entre las hojas de un frondoso limonero. La atmósfera era ligera, pero la profundidad de la conversación que se desarrollaba allí llevaba un peso significativo. Don Alejandro,
ahora recuperado de la tensión que casi lo consumió, miró a los ojos de Ricardo con una sabiduría que solo la vida puede enseñar. «Ricardo», comenzó con una voz suave pero firme, «la verdadera fortuna nunca estuvo en los documentos o en las cartas que dejé. Estaba en las lecciones que aprendí a lo largo de los años, en la amistad que compartimos y en las luchas que enfrentamos juntos». Ricardo frunció el ceño, reflexionando sobre las palabras del amigo. Se había dejado llevar por la búsqueda incesante de riqueza material, pensando que eso traería felicidad. Pero, Alejandro, ¿no crees que descubrir la fortuna podría ayudar a cambiar esta ciudad? Ayudar a las personas que aún sufren. Don Alejandro sonrió, una sonrisa que iluminaba su rostro envejecido. Sí, amigo mío, pero lo que necesitas entender es que el verdadero cambio comienza dentro de nosotros. Lo que hacemos con lo que tenemos es lo que realmente importa. La riqueza puede ser un instrumento, pero la verdadera transformación proviene de la compasión y la solidaridad. Ricardo sintió una ola de comprensión inundar su mente. Había visto, en su breve estadía en San Miguel, cómo la comunidad se unió en torno al bienestar de don Alejandro. Era como si la lucha por la fortuna perdida hubiera despertado un sentido de colectividad que siempre había estado adormecido. Recordó la exposición de arte que él e Isabel habían organizado, un evento que no solo recaudó fondos, sino que también unió a los habitantes en un propósito común. «Tienes razón», dijo Ricardo, su voz cargando un nuevo entendimiento. «Quizás lo que necesitamos hacer es usar esta oportunidad para celebrar la cultura y la historia de nuestra ciudad, y no solo en busca de una fortuna que puede no tener valor real». Don Alejandro asintió, la luz del sol reflejando en sus ojos. «Exactamente. Vamos a organizar una nueva exposición, pero esta vez que sea una celebración de nuestra identidad, de nuestra lucha y de nuestra esperanza». Ricardo sonrió, sintiendo la emoción crecer dentro de él. Podemos incluir a los artistas locales, las historias de los habitantes, todo lo que hace de San Miguel un lugar único, y si logramos movilizar a la comunidad en torno a esto, quizá podamos inspirarlos a luchar por un futuro mejor. «Eso es», dijo don Alejandro, golpeando levemente la mesa de madera desgastada. «El arte tiene el poder de transformar y unir. Vamos a mostrarles que la verdadera riqueza está en quienes somos y en lo que podemos construir juntos». Los dos hombres pasaron las horas siguientes elaborando un plan. Ricardo, inspirado, comenzó a esbozar ideas sobre cómo podría involucrar a los artistas locales. Isabel debe ser una de las principales curadoras. Ella conoce a los artistas y sus historias mejor que nadie. Sí, y su pasión por la ciudad es contagiosa. Sin duda, traerá una nueva energía al proyecto, comentó don Alejandro, mirando a Ricardo con un brillo de esperanza. «¿Qué opinas sobre eso?», preguntó Ricardo, aún un poco inseguro. «¿No crees que puede ser un desafío?» «El desafío es lo que nos hace crecer», respondió don Alejandro con convicción. «Si la vida nos ha enseñado algo, es que la verdadera lucha no está en acumular bienes, sino en construir comunidades fuertes y solidarias». Ricardo sintió una ola de gratitud por tener a don Alejandro como mentor. Él sabía que lo que estaba a punto de comenzar era más que solo una exposición, era un movimiento que podría cambiar la narrativa de la ciudad y unir a las personas en torno a un propósito. «Hagámoslo», afirmó Ricardo con una sonrisa decidida. «Vamos a mostrarle a San Miguel que la verdadera riqueza es la unión y la lucha por un futuro mejor». «Exactamente, amigo mío. Y recuerda, cada paso que damos juntos es un paso hacia la libertad y la dignidad. Es hora de mostrarle al mundo lo que San Miguel realmente representa». Y así, con un renovado sentido de propósito,
Los dos hombres se prepararon para transformar no solo sus vidas, sino la vida de toda una comunidad. El sol se ponía lentamente sobre San Miguel, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados, mientras la ciudad se preparaba para la celebración del Día de Muertos. Las calles estaban decoradas con flores de cempasúchil que exhalaban su perfume dulce e intenso, y las familias se reunían para honrar a sus seres queridos. Ricardo, ahora totalmente integrado en la comunidad, caminaba por las calles con una sonrisa en el rostro. Sentía que, a pesar de las dificultades que habían enfrentado, había una nueva esperanza en el aire. En la plaza central, el sonido de risas y música llenaba el ambiente, y los colores vibrantes de las decoraciones contrastaban con la suave luz del atardecer. Ricardo avistó a don Alejandro, quien, aunque recuperado, todavía tenía una fragilidad que lo hacía aún más querido por los habitantes. Estaba rodeado de niños, contando historias sobre sus días de juventud y sus aventuras durante la Revolución. Ricardo se acercó y escuchó las cálidas palabras del amigo. La vida es una tapicería, amigo mío. Cada uno de nosotros es un hilo que se entrelaza con los demás. Y hoy celebramos no solo a los que se han ido, sino también a los que permanecen a nuestro lado, dijo don Alejandro, mirando a los niños con una sonrisa nostálgica. Ricardo sintió una ola de gratitud. Siempre has tenido una manera especial de recordarnos lo que realmente importa, Alejandro, respondió Ricardo, tomando la mano del amigo. Creo que finalmente entendí lo que querías enseñarme. A medida que la noche avanzaba, las linternas de papel comenzaron a brillar, creando un espectáculo encantador. Ricardo se alejó un poco de la multitud y encontró a Isabel, que estaba organizando las últimas decoraciones. Ella estaba radiante, y el brillo de sus ojos reflejaba la alegría del momento. Al verlo, una sonrisa se formó en sus labios. ¿Estás listo para la celebración?, preguntó Isabel con un tono juguetón. Más que nunca. Sabes, no imaginaba que podría sentirme tan en casa en un lugar que antes era solo un destino de vacaciones. San Miguel cambió mi vida, dijo Ricardo, mirando a los ojos de ella con sinceridad. Isabel se acercó, y la conexión entre ellos parecía palpable. Es increíble cómo las cosas se transforman, ¿no? A veces es necesario perderlo todo para realmente encontrar lo que importa, respondió, tocando ligeramente el brazo de Ricardo. Y tú, Ricardo, encontraste una manera de conectar a las personas aquí. Eso es algo raro. Solo hice lo que cualquiera haría, dijo él modestamente, pero Isabel sacudió la cabeza en desacuerdo. No, hiciste más. Trajiste esperanza a la comunidad. Y eso es algo que nunca olvidarán, dijo Isabel, con emoción en la voz. Los dos se alejaron, perdiéndose en la celebración. Las danzas y las músicas tradicionales resonaban, llenando el aire de alegría y recuerdos. Ricardo observó a las familias reunirse en torno a las mesas repletas de comida típica, cada plato un homenaje a los que partieron. La atmósfera estaba impregnada de amor y respeto. Cuando la noche alcanzó su clímax, un momento especial fue reservado. Don Alejandro, con voz firme y emocionada, subió a una pequeña plataforma improvisada. Pidió silencio y todas las miradas se centraron en él. Hoy celebramos la vida, no solo la muerte. Cada uno de ustedes lleva una parte de nosotros y juntos somos más fuertes, comenzó, su voz resonando con emoción. Nunca olviden que la verdadera riqueza está en las memorias que construimos y en las conexiones que hacemos. Ricardo sintió que su corazón se calentaba al escuchar las palabras de su amigo. Miró a Isabel, que estaba a su lado, y vio que ella también estaba emocionada. Las lágrimas brillaban en sus ojos, pero una sonrisa iluminaba su rostro. «Eso es lo que importa, ¿no?», susurró Ricardo a Isabel. «Las memorias,
las personas que amamos. Todo esto es lo que realmente cuenta. Sí, y apenas estamos comenzando, respondió Isabel con un brillo de determinación. La noche continuó con danzas y risas, y Ricardo se dio cuenta de que había encontrado su lugar en San Miguel. No solo había ayudado a la comunidad a unirse, sino que también había encontrado amor y un nuevo propósito en su vida. Mientras la celebración se desarrollaba, sabía que el futuro estaba lleno de posibilidades y que la verdadera riqueza era, de hecho, la vida compartida con aquellos que amamos. Ricardo estaba en un torbellino de confusión y rabia cuando don Felipe, rodeado de sus hombres, reveló un secreto devastador. La atmósfera en el pequeño salón de la antigua casa de don Alejandro estaba tensa, los rostros de los presentes pálidos ante la revelación que podría desmoronar todo por lo que habían luchado. La fortuna que buscas, Ricardo, no es solo oro o joyas, es un legado de injusticias que mi familia ha perpetuado durante años, dijo don Felipe, con una sonrisa arrogante danzando en sus labios. Y esperaba que este descubrimiento destruyera la reputación de don Alejandro. Él es un traidor de su propia historia. Ricardo, sintiendo el peso de las palabras, miró los rostros de los habitantes que lo acompañaban. Isabel estaba a su lado, con una expresión de determinación mezclada con preocupación. Don Felipe no puede simplemente usar el pasado como un arma. Lo que importa ahora es el presente y el futuro que podemos construir juntos, respondió Ricardo, su voz firme, pero el corazón acelerado. Don Felipe rió, un sonido frío y despectivo. ¿Construir? ¿Realmente crees que puedes cambiar algo aquí? La corrupción está arraigada y tu lucha es fútil. La ciudad siempre ha sido así, dijo gesticulando con desdén. Y por cierto, no estás en Los Ángeles, donde el dinero puede comprarlo todo. Aquí nadie te escuchará. Isabel, sintiendo la necesidad de intervenir, tomó la delantera. Estás equivocado, don Felipe. La fuerza de la comunidad es algo que subestimas. No somos solo rostros en la multitud, somos personas con historias, con esperanzas y sueños, y vamos a luchar por eso. La pasión en sus palabras resonó en la sala, haciendo que algunos de los presentes se enderezaran, inspirados por el coraje de Isabel. Ricardo, energizado por la declaración de Isabel, se volvió hacia los habitantes. Ustedes escucharon lo que don Felipe dijo. Él quiere que creamos que estamos atrapados en un ciclo de corrupción y desesperanza, pero yo no creo en eso. Lo que importa es que tenemos la oportunidad de reescribir nuestra historia. No podemos permitir que el legado de dolor e injusticia defina quiénes somos. Un murmullo de apoyo comenzó a extenderse entre los habitantes. Las palabras de Ricardo encendieron una chispa de esperanza y resistencia. Don Felipe, al darse cuenta de que estaba perdiendo el control, intentó reafirmar su poder. ¿Realmente creen que pueden unirse y cambiar algo? Yo soy la ley aquí. La ciudad siempre me ha obedecido. No por mucho tiempo, gritó un vecino levantando el puño. Estamos cansados de vivir con miedo. Es hora de levantarnos. Ricardo miró a su alrededor y vio la determinación en los ojos de los habitantes de San Miguel. Sabía que esa era la oportunidad para transformar el dolor en esperanza. Utilicemos esta revelación como una oportunidad. Si la fortuna perdida representa injusticia, entonces podemos transformarla en reparación. Vamos a trabajar juntos, a crear un movimiento que no solo enfrente a don Felipe, sino que también cure nuestra comunidad. Las palabras de Ricardo resonaron, y en ese momento se convirtió no solo en un forastero, sino en un verdadero aliado de la ciudad. Organizaremos una reunión comunitaria donde todos puedan compartir sus historias y planear cómo podemos unirnos contra esta opresión, sugirió.
Necesitamos mostrarle a don Felipe que somos más fuertes juntos. Sí, gritaron los habitantes, y la sala se llenó de voces unidas en un solo propósito. Don Felipe, dándose cuenta de que la marea estaba cambiando, comenzó a alejarse, su semblante ahora pálido. «Se van a arrepentir de esto», amenazó, pero Ricardo ya no prestaba atención. Estaba rodeado de una comunidad que ahora se sentía empoderada. En ese momento, Ricardo comprendió que la verdadera fortuna no estaba en bienes materiales, sino en la capacidad de transformar el dolor en esperanza y la injusticia en lucha por dignidad. Con la ayuda de Isabel, don Alejandro y todos los habitantes de San Miguel, estaba decidido a crear un nuevo legado donde la unión y la justicia prevalecieran sobre la corrupción y el miedo. La ciudad estaba a punto de levantarse y Ricardo sabía que su futuro ahora estaba entrelazado con la lucha por la justicia y la dignidad de todos. Miró a Isabel, quien le ofreció una sonrisa alentadora, y juntos, con el apoyo de la comunidad, estaban listos para enfrentar a don Felipe y reescribir la historia de San Miguel.